Buenas a todos, esto es A Despertar. Te hago una pregunta, que me estás escuchando, que me estás viendo. ¿La Biblia que tenés en tus manos es inspirada por Dios? Es más, ¿todos los versículos que están en esa Biblia son inspirados por Dios? ¿Todos los versículos de tu Biblia están inspirados por Dios? Primero voy a leer esta escritura que dice 2 Timoteo 3:16. En la Reina Valera Gómez dice: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ok? En otras versiones vamos a ver que dice es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada, toda escritura es inspirada. Pero ¿por qué acá dice es dada? Porque la Biblia que nos dio Dios, o sea, la palabra preservada de Dios, sí, esa escritura es dada por inspiración de Dios. Acá está aludiendo, ¿saben a qué? Al texto recibido. Textus receptus. Al texto dado por Dios. Al texto que Dios inspiró realmente. El texto válido, no el texto corrupto de las Biblias modernas. Y hoy vamos a ver la cantidad de cosas. Ya voy a empezar a largar adjetivos, pero todavía no. La cantidad de cosas que tienen las nuevas versiones, ¿ok? Entonces, veamos, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, ¿ok? Acá vamos a ver algunas diferencias, ¿ok? Pero antes de comenzar, de continuar, quiero leer Salmo 119. Obviamente siempre te voy a recomendar que abras tu Biblia, vayas y leas lo que está escrito en la Biblia. ¿Ok? Y recomiendo una Reina Valera Gómez, una Biblia Textus Receptus. Mucho cuidado con las nuevas versiones, mucho cuidado con los teólogos que promueven estas versiones corruptas y satánicas, y lo vamos a demostrar en este video. Pero fíjense lo que dice Salmo 119, versículo 151, dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Acá mi Biblia me dice que Dios está cerca, que Jehová está cerca, que yo lo puedo conocer, que yo lo puedo encontrar de verdad. Y en el versículo 152 de este mismo salmo, el salmo más largo de todos, ¿de qué habla, saben? De la Biblia, de la Escritura, de las palabras de Dios. El salmo más largo está dedicado a la palabra de Dios. Es importante la palabra de Dios, que no te quede duda. Entonces en el versículo 152 dice: hace ya mucho que he entendido de tus testimonios que para siempre los has establecido. Si vamos al 160, versículo 160 de este mismo salmo, dice: el principio de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Sus juicios son para siempre. Su palabra es para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, dice Jesucristo. ¿Eso está en tu Biblia? ¿Vos creés que esa palabra es verdad? ¿Vos creés que eterno es todo juicio de la justicia de Dios? ¿Que su palabra es para siempre, es verdadera? ¿Que su palabra es pura? Veamos más escrituras. Hoy les voy a mostrar acá con este sitio porque, bueno, para que sea más dinámico e ir y volver entre las escrituras, ¿ok? Aparte porque quiero comparar y mostrarles la comparación entre la Reina Valera Gómez, que es lo mejor que tenemos en español hoy en día, gracias a Dios y gloria a Dios, y después compararla con las otras Biblias corruptas satánicas, ¿ok? Fíjense lo que dice Salmos 30, ¿qué estoy pensando? Proverbios 30, me quedé pensando en los Salmos, nada que ver. Proverbios 30. Fíjense lo que dice acá. Versículo 5, toda palabra de Dios es pura. ¿Vos crees eso? ¿Que me está escuchando? ¿Toda palabra de Dios es pura? ¿O da igual? ¿O te da igual? ¿Vos crees que toda la palabra de Dios es pura, como dice su palabra? ¿Vos crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo?
¿Vos sabías que Jesucristo el que más citó la Escritura? ¿El que más habló del infierno también? Fíjate mi video, Jesucristo y las Escrituras, el primer video de este canal, el video más viejo de este canal. Para que veas lo importante que es para Jesucristo la palabra de Dios. ¿Ok? Su palabra. Fíjense lo que dice Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es pura. Yo creo en esto. Yo creo que toda palabra de Dios es pura. Y después dice, es escudo a los que en Él esperan. Es escudo a los que en Él esperan. Uno espera en Dios, uno espera en Jehová, uno espera en su palabra, como dice otros salmos también. Esperé en su palabra he esperado. Esperé a Jehová, perdón, en su palabra he esperado. Y yo tengo la promesa de que toda palabra de Dios es pura. Él no engaña, Él no engaña. ¿Sabías eso? Dios no miente, Dios no engaña. ¿Ok? Ya van a ver a qué voy con todo esto. Versículo 6 de Proverbios 30 dice, no añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Te imaginas algún día, en el juicio final, o que te des cuenta un día, che, soy un mentiroso en realidad? Añadí o quité de la palabra de Dios. Bueno, tal vez no estés en un comité de traducción de Biblias modernas, ¿no? Pero imagínense esa situación. Acá dice, no añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Bueno, pero Él perdona. ¿Ah, sí? Vamos a ver dónde terminan los mentirosos. Fíjense que dice Deuteronomio 4, versículo 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Ok? No se añade, ni se le quita, ni se le disminuye, o sea, no se le agrega ni se le quita, ¿ok? Y ni se la tuerce. Eso está prohibido. ¿Ok? Eso está prohibido. ¿Qué más dice la palabra de Dios sobre su palabra? Deuteronomio 12, versículo 32 dice, cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando. No añadirás a ello ni quitarás a ello. Entonces, entendido eso, podemos continuar. A Dios le importa mucho su palabra, pero ¿saben quién más está ¿quién más está interesado en la palabra de Dios? Satanás. Satanás le interesa mucho la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe el poder. Él sabe muy bien el poder de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere? Quitarte la palabra de Dios, pero sabe que no la puede destruir. Entonces, ¿qué hace? Ya te voy a mostrar lo que hace. Fíjense. Acá tenemos la preservación del texto del Nuevo Testamento. ¿Ok? Del Nuevo Testamento estamos hablando. Y vean acá que hay dos ramas. Acá hay dos ramas de libros, de textos, ¿ok? Uno es la tradicional o el texto recibido. ¿Recuerdan? Toda escritura es dada por inspiración de Dios. Textus receptus, texto recibido, el texto que Dios nos dio. El texto que Dios nos dio, la Biblia verdadera, confiable, pura, que Dios nos dio. Toda palabra de Dios es pura, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? De Antioquía, vamos a ir a Hechos 11:26. Les voy a mostrar. Abrí tu Biblia, no seas perezoso. Abrí tu Biblia. Si querés aprender de la Biblia, obviamente. Vamos a ir a Hechos 11. Hechos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 26 que dice: y hallándole, le trajo a Antioquía, y sucedió que por todo un año se congregaron allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía, los cristianos, los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos.
fue el centro, fue el bastión del cristianismo por determinado tiempo, ¿ok? Así como Jerusalén era para los judíos, para los cristianos era Antioquía. Muchos de los discípulos visitaron Antioquía. Fue el corazón del cristianismo, del corazón del verdadero cristianismo, ¿ok? Fíjense que acá tenemos, nos dice las fechas y más o menos cómo se fue pasando de generación en generación y los textos usados de generación en generación. Recuerden que la Biblia no fue un solo libro que un día alguien se puso a escribir de Génesis, Apocalipsis y salió en un día. Si pensás eso, sos muy ignorante. Con todo amor y cariño te digo, despertá. La Biblia es un libro que se escribió a lo largo de años, fue pasado de generación en generación. Las copias eran copias de copias de copias de copias de copias. Entonces hoy no tenés un texto original como estos enfermos mentirosos del seminario te dicen. No, porque los originales no existen, nadie los tiene. Que quede bien en claro eso. ¿Por qué? Porque los manuscritos se preservaban. Antes era mucho más difícil preservarlos. Entonces, ¿qué había que hacer? Copiar, 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 copiar. ¿Ok? Entonces, los papiros, los manuscritos, todos se fueron pasando de generación en generación. Teníamos el Nuevo Testamento así, las propias cartas de Pablo, todo lo que es el Nuevo Testamento, los manuscritos originales. Eso sí, había en un momento, pero después se perdieron. ¿Por qué? No digo que se perdieron, que dejó de existir, sino que se copiaron. ¿Por qué? Porque antes el papel no duraba. O sea, estamos hablando de hace 2000 años, ¿entiendes? Hace casi 2000 años no habían los métodos de preservación que hoy tenemos, ¿ok? No es que hoy entras a internet y haces una fotocopia y copias, o sea, nada que ver, no existía ni la imprenta hace casi 2000 años, ¿ok? Entonces, había otras formas de preservar la escritura, ¿se entiende? Y Dios sabe muy bien eso, Dios sabe todo. Eso es algo que muchos cristianos, entre comillas, se olvidan, de que Dios sabe todo. Dios sabe todo, Dios sabe, controla todo. Dios sabe. ¿Saben qué dice la Biblia? A todas ellas llama por su nombre. O sea, Él le puso nombre a todas las estrellas. Mirá al cielo y mirá, y cada estrella tiene nombre. Dios sabe todo. En el Nuevo Testamento dice que hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. ¿Y se piensan que Dios no va a poder preservar su palabra? Para que hoy tengamos una Biblia pura y tengamos una palabra que podamos decir, toda palabra de Dios es pura. ¿Ok? Fíjense en qué Dios creen ustedes. Revisá. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Piensen en qué Dios. ¿Un Dios todopoderoso o un tercio poderoso? Medio poderoso. Poco poderoso. Yo creo en un Dios todopoderoso, ¿eh? Yo creo en un Dios todopoderoso. No sé en qué Dios creen ustedes. Así que bueno, a revisarse, a ver si estamos en la fe. Pero acá vemos cómo se pasó del manuscrito sirio, la latina, el texto latino, pero el viejo latino, no la latina de Jerónimo, no, es otro texto latino y siriaco. Y así fueron pasando, ¿no? El Nuevo Testamento de Erasmo, muy importante. Las Biblias latinas que usaban los waldensios, que salieron de estos viejos manuscritos latinos, que fueron pasando por los waldensios del norte de Italia, verdaderos cristianos, donatistas, galos, celtas. Había mucha gente antes de la Reforma Protestante, ¿eh? Hubo cristianos siempre. No se piensen que los cristianos empezó el cristianismo en la Reforma Protestante, no. Los cristianos de verdad estamos desde Hechos 11:26. No se crean las mentiras del catolicismo que nosotros trajimos la Biblia. Ustedes, manga de endemoniados satánicos violaniños, no trajeron ninguna Biblia. Hicieron todo lo posible por borrar de la tierra la Biblia. Con inquisición, con guerra, con persecución, tortura y horrores de la Inquisición. Ustedes no tienen derecho a hablar de la Biblia, católicos. Ustedes no tienen derecho a hablar de la Biblia. Lávense la boca con lavandina antes de abrir la boca y decir Dios, decir Jesucristo, decir la Biblia, porque ustedes son los peores enemigos de Dios, de Cristo y de la Biblia, ¿ok? Entonces, vamos a ver
que tenemos, bueno, la Biblia de Lutero. Todo esto es texto recibido, textos correctos que se preservaron, que Dios se encargó de preservar y cuidar y mantener, ¿ok? El Nuevo Testamento de Stephens, mira, otro Nuevo Testamento de Tyndale, Coverdale, la Biblia de Coverdale, la Biblia de Matthews, la Gran Biblia, la Great Bible, todas estas que llevaron, que fueron la base para la perfecta Biblia, que es la King James, ¿ok? La King James es la Biblia perfecta en el idioma inglés, obviamente, y que es el trabajo más majestuoso de literatura en la historia, indudable. Eso es, nadie, nada, no, este libro no lo supera. Lo tengo acá, la King James, yo la tengo acá. Eso fue ruido de hojas de la King James, la palabra preservada, perfecta, excelente, gloriosa y santa palabra de Dios, pura. Por eso les dije, les pregunté, ¿tu Biblia es pura? Toda palabra de Dios es pura. Y la historia demuestra que la King James es la mejor Biblia que existió, la mejor Biblia, el mejor libro que hay. Eso no es un hecho científico, es un hecho histórico. No hay nadie que se le acerque, ningún libro se le acerca. ¿Ok? Países fueron benditos enormemente y protegidos por Dios mediante la King James. Inglaterra tuvo toda su gloria gracias a la King James. Gracias obviamente, a otros siervos de Dios que bueno, llevaron la base de esos textos, llevó a la King James. ¿Ok? En Salmo 12, 6 y 7 dice: las palabras de Dios son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra 7 veces. Tú las preservarás, oh Dios, tú las guardarás de esta generación para siempre. ¿Es mentira eso? ¿Dios perdió su Biblia? ¿Está por ahí? ¿Se le perdieron los manuscritos? ¿Se le cayeron las letras? ¿O qué? ¿En qué Dios crees? ¿En qué Dios crees? ¿En alguien que se le pierde? ¿Qué iba a decir? ¿En un Dios con Alzheimer que se olvidó lo que dijo? ¿En qué Dios crees? ¿En un Dios que sabe todo o que se le olvida lo que dice? Mucho cuidado, porque acá tenemos del otro lado, o sea que ya vimos, ¿no?, que Dios preservó su palabra. Esto pueden estudiarlo a más profundidad. Yo les voy a hacer algo por encima, ¿ok? Va a ser medio largo sí el video, pero vamos a ver esto por encima. Dios preservó su palabra tal como prometió, utilizó a quien Él quiso de la manera que Él quiso, y Él es Dios y Él controla todo. ¿Y qué vas a hacer, Porque acá tenemos la King James, la palabra perfecta de Dios, después de todos estos textos y manuscritos preservados, ¿ok? Y tenemos la verdadera palabra de Dios, y la base de esos textos es el texto masorético hebreo del Antiguo Testamento, y del Nuevo Testamento el Textus Receptus, ¿ok? Entonces tenemos la palabra preservada de Dios. ¿Y qué te pensás? ¿Nunca te pusiste a pensar qué piensa Satanás de la Biblia perfecta de Dios? ¿Qué piensa el diablo? ¿Nunca te pusiste a pensar qué haría el diablo con la Biblia? ¿Nunca te pusiste a pensar qué hizo a lo largo de toda la historia para que la gente no le llegara la palabra de Dios? Porque eso pasó. El diablo está interesado, por eso pregunté hace un rato, ¿sabes quién más está interesado en la palabra de Dios? El diablo. El diablo quiere que vos no conozcas la palabra de Dios. Por eso odia la King James, odia. Y cualquiera, presta atención, hermano, hermana, cualquiera que te hable mal de la King James, presta atención, o es muy ignorante, es una inocente palomita que la engañaron, o también puede ser un siervo del diablo. Hoy hay muchos masones, muchos jesuitas, muchos católicos infiltrados en el protestantismo, en el cristianismo, y empiezan a hablar contra la King James y empiezan a sacar a la gente de la Biblia, las Biblias Textus Receptus, criticando, no, porque esto, porque el otro, con doctrinas que son más estúpidas y nada que ver. ¿Y a dónde te quieren llevar? Bueno, ya viste en un par de videos, el de la Septuaginta o el del jueguito griego, es que estos enfermos de seminario, estos herejes, quieren que los adores a ellos. No quieren que adores a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque no quieren que tengas una Biblia para adorar a Dios en espíritu de verdad. Quieren que tengas Biblias revisadas, actualizadas, supuestamente. No, porque ahora tenemos otra versión, y otra, y miles de versiones.
para que vos no adores a Dios en espíritu y de verdad, para que vos no conozcas las promesas de Dios con certeza, para que vos no puedas decir, toda palabra de Dios es pura. Para ellos, ¿sabes cuál es el lema? Toda palabra griega es pura. ¿Por qué? Porque ellos controlan los lexicones, los diccionarios en griego, y ellos le ponen el significado. Entonces ahí, ellos son Dios, porque ellos tienen razón en sus propias mentes, ¿no? Ellos tienen razón en su propia mente, porque dicen, no, bueno, este texto griego dice, y bueno, y sí, más vale, qué fácil, vos controlas el texto griego, le pones lo que quieras, escribís el diccionario griego y le pones el significado que quieras, y ahí controlas todo. Ah, qué vivo que sos, siervo del diablo. Les pido muy encarecidamente, gente, aléjense de las doctrinas de la teología y de los seminarios y de nosotros somos reformados. Ustedes son unos payasos, siervos del diablo, mentirosos. Ustedes son unos siervos hijos de Satanás, eso es lo que son. Porque quieren alejar a la gente de la pura palabra de Dios. ¿Ok? Y no me vengan a defender a nadie de estos mercenarios de la Biblia, ¿ok? No me vengan a defender a estos siervos de Satanás. Un cristiano de verdad defiende a Dios y a su palabra, pura y preservada. Defiende a Cristo, defiende a hermanos en Cristo y defiende a la sana doctrina. Ahora, un siervo del diablo... pero esto, pero el otro, ponete a estudiar y que y que sos esto y sos el otro y nunca investigan nada, no leen nada, repiten todo lo que les dicen y siguen el error. No están afirmados en la verdad, están afirmados en el error, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos ahora el lado satánico, el lado maligno, la palabra corrupta de Dios, o sea, la falsa Biblia. Las falsas Biblias que vienen de Alejandría. ¿Dónde queda Alejandría? Egipto. En escritura tras escritura tras escritura vemos que Dios ve como negativo a Egipto. ¿Dios sacó a Israel de dónde? De Egipto. Fíjense que en Isaías, le voy a comprobar con la palabra de Dios qué es lo que quiero decir. Isaías 31. Perdón. Bueno, sí. Fíjense esto. Isaías 31. Isaías 31, versículo 1. ¡Ay de los que descienden a Egipto! Alejandría, fíjense. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y ponen su esperanza en carros porque son muchos y en caballeros porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová! Versículo 2. Mas él también es sabio. Jehová también es sabio. ¿Qué se piensan? Y traerá el mal y no retirará sus palabras, como piensan todos estos enfermos de seminario, estos teólogos falsos, mercenarios, procatólicos, siervos de Satanás. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los obradores de iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. ¿No está bueno que tu Biblia venga de Egipto, sabías? No está bueno. Vamos a Isaías 30. Fíjense, Isaías 30. Versículo 1 dice, ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! Versículo 2, caminan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. ¿Ven? ¿Ven qué dice? Caminan para descender a Egipto, Alejandría. Todos estos manuscritos corruptos, y no de su boca, de la palabra de Dios, de Antioquía, donde los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez. Antioquía, Hechos 11, 26. Pero no, vamos a tener nuevos y mejores manuscritos. Bueno, eso es lo que dicen también algunos, pero dicen también, encontramos antiguos, los manuscritos más antiguos encontramos, y los mejores. Mentira, porque vienen de Alejandría, y ya lo vamos a comprobar. Caminan para descender a Egipto. Todos estos apóstatas. ¿Ven toda esta apostasía que hay hoy? Gente que ya ni sabe apenas saben el nombre de Jesucristo.
No conocen ni dos versículos de la Biblia y dicen ser cristianos y dicen adorar a Dios. ¿Y qué Biblias usan? Las nuevas versiones, claro. Si esas nuevas versiones no sirven para nada. No sirven para redarguir de pecado a nadie. Solo sirven para traer el sistema y la religión del anticristo. Para eso es. ¿Qué se piensan que está pasando en el mundo? ¿Que todo va a seguir como siempre? No, amigos, se está viniendo el fin del mundo, se está viniendo el anticristo. El misterio de iniquidad ya opera, y eso está hace 2000 años, se está trabajando. Hace miles de años Satanás está trabajando para tener su reino mundial. Pero bueno, fíjense, versículo 7 del... sigamos, versículo 3. Isaías 30, versículo 3 dice: por tanto, la fortaleza de Faraón será vuestra vergüenza, y la confianza en la sombra de Egipto será vuestra confusión. Y eso es lo que traen estas Biblias, confusión. Todas estas Biblias que vienen de estos manuscritos sinaíticos, Vaticano, los manuscritos estos de Eusebio, de Origen, de Clemente, todos estos herejes que se están quemando en el infierno, gracias a Dios. ¿De esa gente querés una Biblia? ¿De adoradores del diablo? ¿De gente que es su propio Dios? ¿De gente que se adora a sí misma? ¿De esa gente querés una Biblia? ¿En serio? ¿Tan miserable sos? ¿O sos alguien que quiere conocer a Dios de verdad? ¿O sos alguien que quiere alimentarte espiritualmente de verdad? Versículo 7. Isaías 30, versículo 7. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo dije así: su fortaleza será estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y anótala en un libro, para que quede hasta el día postrero, para siempre, por todos los siglos. ¿Querés que te lo repita? Isaías 30, versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y anótala en un libro, para que quede hasta el día postrero, o sea, hasta el fin de los tiempos, para siempre, por todos los siglos. La palabra de Dios es para siempre. Acá está el lado bueno, el Textus Receptus, que viene, la línea de manuscritos que vienen de Antioquía. Para siempre, guardada, preservada y cuidada la palabra de Dios. Para siempre, por todos los siglos. Pero fíjense ahora en el versículo 9 lo que dice. ¿Se acuerdan? Alejandría, Egipto. Versículo 9, que este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Versículo 10, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras. ¿Qué quiere decir halagüeñas? Que alaben, que sean palabras salameras, que alaben, que apelen a tu ego, a tu soberbia y a tu pecado. Pero que no te reprendan y digan: hey, eso está mal, arrepentite a Dios y sé convertido de verdad. Y eso es el fruto. O sea, este fruto de palabras salameras, halagueñas, cosas halagüeñas, perdón. Y que esto que está diciendo acá en el versículo 10 es tal cual estas nuevas doctrinas que salen de estas falsas doctrinas que salen de estas falsas Biblias, de estos manuscritos corruptos de Alejandría, Egipto. ¿Se entiende? ¿Estás leyendo conmigo Isaías 30, Isaías 31 leíste? Ahora estás leyendo Isaías 30, versículo 8 y versículo 9 y versículo 10. Léelo, te va a servir. ¿Querés aprender? Bienvenido. Ahora, ¿no querés aprender? Bye bye. Profetizad mentiras. Eso quieren los falsos cristianos modernos. Profetizad mentiras. Dios va a bendecir tu vida. Y el amor, 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 amor, y nada de dejar el pecado que destruye la vida de las personas. Nada de hablar sobre el diablo. ¿Pero para qué? Para exponer sus mentiras. Y ya voy a hacer un video sobre ese tema. Y nada de reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Nada de, pongámonos las pilas, busquemos más a Dios, busquemos su palabra de verdad. No hablemos de ese tema, es muy feo. ¿Cómo vas a hablar del infierno? ¿Cómo vas a hablar del nuevo orden mundial? ¿Cómo vas a hablar de los católicos? ¿Cómo vas a hablar de estos enfermos endemoniados que quieren traer el nuevo orden mundial? Ay, no, ¿cómo vas a hablar de eso? ¿Cómo no hablar de eso? ¿Cómo no hablar de eso? ¿No sos cristiano acaso? ¿Por qué tengo que censurarme? ¿Desde cuándo se censuran los cristianos? ¿Desde cuándo se callan la boca? ¿Desde cuándo?
Si nosotros somos los que tenemos que denunciar las cosas, Dios nos dejó la Biblia para que podamos saber lo que es cierto, lo que es no, y que podamos reprender a lo que es malo, y poder llevar a la gente a lo que es bueno. Fíjense en el versículo 11. Versículo 11, Isaías 30, versículo 11. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. O sea, eso es de lo que está hablando en el versículo 9. Pueblo rebelde, hijos mentirosos, ¿ok? Los que no quisieron oír la ley de Jehová dicen, dejad el camino, apartaos de la senda. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Esto se escribió hace más de 2000 años, 2500 años por ahí. Y acá están los hijos mentirosos, los que se apartan de Jehová, los que no quieren saber nada del Santo Israel. No, bueno, pero hay cosas que no se pueden... ¿Qué no se puede hablar? ¿Qué no voy a hablar? Fíjense Alejandría, el fruto que produjo, fruto podrido. Falsos cristianos a trillones. Falsos predicadores a millones. Gente confundida a montones. Ese es el fruto de los manuscritos del catolicismo. Sí, así es, del catolicismo, del satanismo. Absolutamente. Son versiones modernas corruptas. Tengo un par de videos más sobre textos corruptos y todo eso. Por eso estoy siendo un poco... no tan en profundidad cada temita y cada cosa, ¿ok? Pero fíjese, acá están los manuscritos estos... La Latina Vulgata, que es la Biblia preferida del catolicismo, o sea, el manuscrito preferido del catolicismo, el manuscrito alejandrino, la Douay Rheims, la Biblia jesuita, la organización más, la orden religiosa más satánica y más poderosa de toda la tierra, infelizmente. Infelizmente más poderosa, es así, tienen el poder, controlan un montón de cosas, pero bueno, Dios sabe por qué. Pero ahí está su Biblia en 1582 y fue completado en 1610, un año antes que saliera la King James. La Douay Rheims, la Biblia jesuita. Los Nuevos Testamentos griegos, Graisbach, Lachmann, Trégueles, Tischendorf, el mentiroso de Tischendorf, que mintió sobre el Sinaítico, que supuestamente lo encontró en un monasterio ahí y que prendían fuego. Mentira. Él y un par de chabones más forjaron eso. Es una estafa ese Sinaítico. Es una mentira y ya voy a sacar más información sobre eso. Pero bueno, ¿vieron? Todo corrupción. Esto es la historia de la corrupción bíblica. Acá a la derecha, a su derecha tienen Alejandría. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Y recuerden que el catolicismo es la antigua Babilonia y Egipto, ¿ok? La madre de todas las abominaciones de la tierra, recuerden. ¿Y se piensan que no tienen ellos su Biblia? ¿Vieron? Eso es lo básico del satanismo. Dios tiene su palabra y Satanás quiere tener su propia palabra. Dios va a reinar y Satanás quiere reinar también. Él quiere ser rey. Jesucristo es el león de la tribu de Judá y Satanás anda como león rugiente. Y así, todo lo que Dios hace, Satanás quiere copiar, retorcer y hacerlo a su manera. ¿Vieron? Entonces por eso tenemos toda esta corrupción acá, del lado derecho de la pantalla. Entonces, bueno, está lleno de mentirosos. Los revisionistas, Westcott y Horst, unos mentirosos. Ya le mostré, tengo un video después, les voy a dejar ahí para que entren. Son mentirosos, Westcott y Horst, satanistas, no creían en el... Ocultistas eran, así que bueno, satanistas básicamente. No creían en el Génesis y sacaron la versión revisada. La versión revisada de 1881. Que también, todos esto, el texto Nestlé, el texto de Westcott y Horst, y 26 revisiones, ya son 28, creo, hasta el día de hoy, que yo sepa, son 28 revisiones. ¿Por qué tenés que revisar 28 veces? No era que son tan buenos, hoy, los eruditos, los teólogos de Dios. Son todos hijos del diablo, los teólogos. Entonces, si son tan buenos, tan llenos del Espíritu Santo, tanta inteligencia y tanto, ¿por qué tienen que revisar a cada rato y sus Biblias son patéticas? Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué tan buenos, a ver qué tan sabios son estos teólogos y todo eso. Y fíjense que de esta rama, a la derecha, de esta rama de Biblias católicas salieron. De estas Biblias católicas salió también
la ASV, RSV, y todas estas, TEV, NEV, NIV, NASV, GNB, NRSV, NAB, CEV, MBV, New King James, la Biblia de los testigos de Jehová, la Biblia de los falsos testigos de Jehová, y un montón de versiones modernas corruptas. Que eso quede bien en claro, no me vengan a defender Biblias corruptas, porque esto es altamente satánico. El que, no es satánico, anda a Génesis 3 y lee la primera mitad de Génesis 3. Lee la historia de Génesis 3. ¿Qué dijo Satanás? ¿Así con que Dios dijo? ¿Así con que Dios dijo? Puso en duda la palabra de Dios, cuestionó la palabra de Dios, y eso es lo que hacen todos estos enfermos de seminario, todos estos enfermos de la teología, todos estos enfermos de que se creen eruditos, se creen inteligentes, cuestionando la palabra de Dios y trayendo manuscritos corruptos con historias que tienen más agujeros que un queso suizo, mentira tras mentira tras mentira tras mentira. Y vamos a ver, y ya les mostré la Septuaginta, es una total mentira la Septuaginta. Y después ya le voy a traer un video sobre este tema del sinaítico, del manuscrito sinaítico de Tischendorf, que era un mentiroso, masón, gracias a Dios está en el infierno, por mentiroso y corruptor de la Biblia, porque mintió. Él no encontró la Biblia más antigua del mundo, mentira. El sinaítico es una estafa, es una falsificación del siglo XIX. Eso es el sinaítico, una falsificación hecha en el siglo XIX. No son manuscritos antiguos, viejos, que estaban ahí en un monasterio por casualidad. No, nada que ver. Ok, así que siempre me trabo, eso es normal. Así que vayamos a Segunda de Pedro. Les voy a mostrar acá qué más les quiero mostrar. Segunda de Pedro 1:19. Les recuerdo, voy a ir citando Biblias. Lo que vos puedes hacer mientras miras el video es o prestar atención si ves bien, y si no también buscar por tus propios medios, buscar esta escritura, ya sea en tu Biblia, en las Biblias que tengas, y compara, fíjate. Yo te voy a ir pasando primero lo que dice la Reina Valera Gómez y después te voy a mostrar lo que puedo destacar de distintas versiones corruptas, obviamente. ¿Por qué voy a compararla con la Reina Valera Gómez? Porque la Reina Valera Gómez es una Biblia Textus Receptus que sí tiene un lenguaje preservado, que es la palabra de Dios preservada en español, ¿ok? Es lo mejor que tenemos hoy en el idioma español. Así que bueno, fíjense lo que dice Segunda de Pedro 1:19. Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos además la palabra profética más segura. ¿Vos crees eso? ¿O tenemos una cosa que tenemos que esperar a alguien que salga, que estudie un par de años, le laven el cerebro un par de años en el seminario y nos venga a decir que es Biblia y que no? No. Acá tenemos la palabra la palabra profética más segura. Eso tenemos. Yo creo en lo que está en la Biblia, no que está en la boca del hombre. Mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Eso está en la Biblia. Así que mucho cuidado con estas hienas, estos lobos vestidos de cordero de seminario, porque te quieren destruir la fe. Vamos a ver qué dice fíjense, ¿no? La estrella de la mañana salga en vuestros corazones, ¿no? Tenemos además la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una lámpara que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Acá hay algunas versiones que dice el lucero de la mañana, que no es lo mismo que la estrella de la mañana. ¿Ok? Y fíjense que acá le cambia. Y así comprobamos, la NBB dice, así comprobamos el cumplimiento de las profecías, y ustedes hacen bien en examinarlas cuidadosamente. Ahí ya, ay, por favor, qué asco estas Biblias. Ellas son como antorchas que disipan la oscuridad, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana brille en sus corazones. Pero acá le cambiaron la primera parte, así comprobamos el cumplimiento de las profecías. No, además tenemos la palabra profética más segura. ¿Ven cómo cambia? Acá ya le cambiaron. Vayan ustedes viendo en pantalla
y comparando con lo que les mostré con la Reina Valera Gómez. Vean en pantalla lo que les llama la atención. ¿Okay? Yo les voy a decir lo que a mí me llama la atención. ¿Okay? NTV, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Nada que ver. Eso no dice la Biblia. ¿Ven qué corruptos que están? ¿Qué corruptos que están estos manuscritos? ¿Y sabes cuál es el juego que juegan estos mentirosos? Dicen no, pero los manuscritos más antiguos no son los manuscritos más antiguos. La Septuaginta no es del Antiguo Testamento, ni el Sinaítico es de los primeros 3 siglos. Mentira. El Sinaítico viene del siglo XIX. Es desde el siglo XIX. Entonces es mentira eso de los manuscritos antiguos. Mentira. ¿Ok? Ya le mostré la diferencia entre manuscritos de Antioquía, que son puros, preservados y benditos por Dios. Y después está Alejandría, Egipto. Mal, feo, oscuro, horrendo, porquería, basura, satanismo, diablo, Satanás. Eso es lo que produce esta... Eso es el lado de Alejandría. Toda esa cosa horrenda. ¿Ok? Así que téngalo bien en claro. Después, ¿qué más? Fíjense la PDT. La PDT dice, podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas. Y está muy bien que ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que llegue el amanecer, en el que Cristo, como la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Ay, ay, ay. ¿Ven? Que no hace falta, porque hay mucha otra mentira que dicen. Uy, perdón, acá cambié. Hay otra mentira que dicen que no. Es que la Biblia necesitamos actualizarla para que la gente entienda. Mentira, no tenés que actualizar nada, no tenés que cambiar y transformar la palabra de Dios bajo la premisa de no, hay que actualizar el lenguaje. No, entonces ya vamos a ver por qué eso es mentira, que dicen no, tenemos que actualizar para que la gente entienda. Primero que nada, te digo que para entender la Biblia tenés que ser salvo, si no, no vas a entender nada ni que te la expliquen en tu propio idioma durante años. ¿Ok? Tenés que ser salvo para entender la Biblia. No hace falta transformarla y cambiarle y agregarle, pecar contra Dios y condenarse al lago de fuego. Ya vamos a ver a qué me refiero con eso. No hace falta condenarse al lago de fuego para entender la Biblia. O sea, el que es salvo entiende la Biblia. No tenés por qué cambiar el mensaje de la Biblia, no tenés por qué cambiar una letra, una palabra que Dios nunca mandó a cambiar, ni a quitar, ni a agregar, ni a transformar, ¿ok? No hace falta hacer eso, pero bueno, estos atrevidos, boca abierta, hicieron eso. Y acá tenemos un montón de versiones no bíblicas, en realidad. Son anti-Biblia, anticristo estas versiones. La NBI, vamos a ver qué dice. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Nada que ver. Tenemos además la palabra profética más segura. Nada que ver con esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. ¿Vieron? Después dice, salga el lucero de la mañana en sus corazones. No, primera de Pedro 1:19 dice, y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. Mucho cuidado. Y sigan viendo, sigan viendo ustedes lo que ustedes piensen que les llama la atención. Fíjense, pausen el video, lean y vean la basofia, la basura que son estas nuevas versiones bíblicas. A ver qué más. Acá las Reina Valera estas son como, se acercan bastante más, pero no quiere decir que estén manoseadas, ¿ok? O sea, no quiere decir que no estén manoseadas, porque la 60, la 77, la 95, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera contemporánea, la Reina Valera 2015, sí están manoseadas, ¿ok? No son completamente confiables. Por eso les digo, la Reina Valera Gómez, esa es la Biblia confiable en español, ¿ok? Bueno, pasemos a otra escritura. Esto acá ya sacamos. Mateo 9:13, fíjense. Vamos ahora a Mateo 13. Les recuerdo, cualquier cosa que le llame la atención, pausen el video y lean, ¿ok? Bueno, sigamos. Mateo 9:13 dice, la palabra de Dios dice, id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Ok? Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Te recuerdo de vuelta, puedes abrir tu Biblia y mejor, anda a tu Biblia y abrí Mateo 9:13. Vamos a ver qué dicen las nuevas versiones.
La LBLA, la Biblia de las Américas creo que es. Más id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. ¿Y el arrepentimiento? O sea que Jesús vino solo a llamar a pecadores y nada más. Es como, pecadores, vengan. ¿Qué? Nada. Los vine a llamar, nada más. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, nada, lo que quieras. ¿Vieron? ¿Cómo cambia la doctrina? Si quitas el arrepentimiento, condenás a una persona al infierno. ¿Sabías? Sin arrepentimiento, al infierno. Jesús mismo dijo, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Es eso. ¿Vieron qué satánicas que son estas Biblias? Vamos a ver qué más. Dios habla hoy. Bueno, Dios, entre comillas, habla hoy, dice, vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Qué gay que suena esto. Pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Y el arrepentimiento? ¿Vieron? NBLA también, de vuelta. Falta el arrepentimiento. Fíjense la NBB, que sería la nueva Biblia viva. Mentira, nueva Biblia muerta. Vayan y traten de entender el texto que dice. Ay, nada que ver. Misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los malos. Vengan los malos. Vengan los malos, vengan. Ay, qué... Es para reírse también, pero bueno, pero en realidad es para llorar. Así que, bueno, yo no voy a llorar, ¿no? Yo me voy al cielo, gracias a Dios, pero esta gente va a llorar mucho. La gente perdida va a llorar mucho. Pero bueno. Me río porque es muy absurdo este lenguaje que le meten también. Es muy absurdo cómo cambian las palabras y le meten un lenguaje, no sé, es malísimo. Pero bueno. ¿Entendés? Ahora después pone, no he venido a llamar a los buenos, sino a los malos. A los bad boys. No, en realidad, acá mi Biblia me dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿ok? No tenés por qué cambiar eso. Eso no tiene nada que ver con que sea un lenguaje antiguo y hay que cambiarlo para que la gente entienda. Si supuestamente tenés que cambiar para que la gente entienda, ¿por qué le quitaste arrepentimiento? A ver, ¿por qué le quitaron arrepentimiento? Si supuestamente hay que mejorar el lenguaje. Eso no es excusa para quitarle el arrepentimiento a esta doctrina, a este versículo, ¿ok? Así que bueno, sigan comparando ustedes. Lo que más les llame la atención, pausen el video, acá está todo. ¿Ok? Así que sigamos. Y recuerden eso, pueden pausar en cualquier momento y ver lo que les llama la atención de estas Biblias corruptas satánicas, ¿ok? Sigamos, ¿qué más? Romanos 3:27. Vamos a Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Ok? Eso dice la Biblia Reina Valera Gómez. Ahora, ¿qué dicen las Biblias satánicas? La NBI dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿No era que decía la ley? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe. Comparen ustedes. Acá dice las obras. No por de la obediencia de la ley, no, sino el de la fe. La Dios habla hoy, ¿qué dice? La Dios, entre comillas, habla hoy, dice, ¿dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Nada que ver, nada que ver. Queda eliminado. ¿Por qué razón? Por no haber cumplido la ley, sino por haber creído. Ay, nada que ver. ¿Vieron? Cómo cambian todo, cómo transforman. Y sí, es muy serio esto, ya van a ver por qué. Aparte recuerden, usan manuscritos corruptos que dicen ser de una época en la que, mentira, no son de esa época. Son manuscritos corruptos usados por gente satanista, ¿entendés? Así que, sí, esto es grave. No está bueno cambiar la palabra de Dios. Fíjense la TLA, que sería traducción lenguaje actual, que dice, ante Dios no tenemos nada de qué estar orgullosos, pues Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. ¿Vieron? Esto es parte de este trabajo de estupidización de la gente, ¿ok? La gente cada vez más estúpida, entonces le metes estas Biblias corruptas y los haces perder para siempre. Ese es el trabajo de Satanás, de que no conozcan la verdad de Dios, de que no conozcan la verdadera palabra de Dios, ¿ok? Ese es el motivo de todo eso, de todo esto, ¿ok? Así que bueno, acá, fíjense, ¿qué más le llama la atención?
Acá hay pequeñas cositas. ¿Ok? Fíjense la NTV lo que dice. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Fíjense que ya se va a cualquier lado. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Y cuál es la primera pregunta que hace acá? ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? Nada que ver. Nada que ver. ¿Vieron cómo le cambió? Después que dice, no, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Y ahí tenés a un montón de gente que piensa que está salva y no. Y obviamente tampoco, o sea, se van a los extremos. Hay versículos en las Biblias corruptas que se van al extremo que de que tenés que obedecer la ley si no perdés tu salvación, y otros que, ay, no tenés que hacer nada porque ya estás salvo y Dios no castiga. O sea, son muy complejos, son muy complejas las trampas de Satanás, ¿ok? Así que hay que tener cuidado con estas cosas, ¿se entiende? Este bicho está vivo hace más de 6.000 años, así que obviamente sabe cómo hacer caer al hombre y llenarle la cabeza de cosas y confundirlo, así que mucho cuidado. Por eso tenemos que aferrarnos a una Biblia pura, a la palabra de Dios pura, ¿se entiende? Para que no caigamos en estas mentiras satánicas que dicen ser Biblias, ¿ok? Pero vamos a ver cosas peores, ya les voy a mostrar. Ahora vayamos a 1 Corintios. 1 Corintios 3:17. 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oh, bien. Miren esto. Vamos a ver esto. La JBS, por ejemplo, dice, si alguno violara el templo de Dios, si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y violar no es lo mismo que destruir, ¿no? Me parece. Así que... bueno. La Biblia de las Américas. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Después, a ver, ¿dónde está esto? Dios destruirá al que destruya su templo, porque el templo de Dios, es decir, ustedes, es sagrado. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. ¿Cuál templo? Pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Ok, está. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son este templo. En realidad dice, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y acá están diciendo es sagrado. Ustedes son el templo santo de Dios. A cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. ¿Viste? Cambian, desordenan todo para que no queden claro. Fíjense la BLPH, no sé qué es, no sé, BLPH qué sería. La palabra Hispanoamérica. ¿Sí? La palabra Hispanoamérica, bueno. Si destruyen el templo de Dios, Dios mismo los destruirá a ustedes. No en vano el templo de Dios es algo santo y ustedes mismos son ese templo. La BLP, si destruís el templo de Dios, Dios mismo os destruirá a vosotros. No en vano el templo de Dios es algo santo y vosotros mismos sois ese templo. Bueno, ok. Pero vieron, tiene algunas cositas, pero ya violar el templo de Dios no, amigo, no. Qué bárbaro. Ahora sigamos. Lucas 9:56, ¿qué dice? A ver. Lucas 9:56. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Simple. No es nada que, uy, qué misterio profundo y qué cosa tan que no se puede entender de la Biblia. No. Dice, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesucristo, no ha venido para perder las almas de los hombres, o sea, sino para salvarlas. ¿Ok? O sea, Él no vino a condenar el mundo. O sea, en esa época, hace casi 2000 años, Él no vino para traer el juicio final. En la segunda venida sí, pero en esa primera venida no. Él vino a salvar en esa primera venida, ¿ok? Vino para salvar las almas de los hombres. A ver, muy fácil de entender, cualquiera, hasta un nene de 5 años lo entiende.
y después dice punto seguido y se fueron a otra aldea. Vamos a ver qué dicen las nuevas versiones. Anda a Lucas 9:56 y veamos lo que dicen las nuevas versiones. Bueno, la Biblia de las Américas dice, si no para salvarlas, se fueron a otra aldea. Pero fíjense lo que dice la DHH, la Dios habla hoy, dice, luego se fueron a otra aldea. La NBB, luego siguieron su camino a otro pueblo. La NTV, así que siguieron de largo hacia otro pueblo. La NBI, luego siguieron la jornada a otra aldea. La CST, luego siguieron la jornada a otra aldea. PDT, palabra de Dios para todos, supuestamente. Luego se fueron para otro pueblo. BLP, y se fueron a otra aldea. BLPH, y se fueron a otra aldea. La Reina Valera actualizada 2015, y fueron a la otra aldea. La TLA, traducción lenguaje actual, después se fueron a otro pueblo. Fíjense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versiones de acá le quitaron toda esta parte que dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Ven qué satánico que es esto? ¿Ven qué satánico que es? Que no tiene nada que ver con actualizar el lenguaje para que la gente entienda. No tiene nada que ver. Acá almas de personas están en juego, ¿se entiende? Si vos le das una Biblia corrupta a una persona, es muy probable que se convierta en un falso cristiano, se muera y se vaya al infierno. Ese es el peligro. Eso es lo que quiero exponer, ¿ok? No quiero que la gente se vaya al infierno, no quiero que piense que se va al cielo porque, ay, voy a la iglesia y miren la Biblia esta de lenguaje actual, miren esta Biblia, la Valera actualizada, la BLP, la PDT, la NBI, la NBI es la Biblia más satánica que hay. La NTV, No. Quiero que usen una Biblia pura, en lenguaje puro, una Biblia preservada como la Reina Valera Gómez. Después, si Dios quiere, si Dios permite, ojalá yo pueda conseguir la, ¿cómo se llama? Valera 1602 purificada para ver cómo es, que también es una Biblia Textus Receptus, ok. Pero bueno, quiero que la gente tenga una y conozca una Biblia pura, no estas Biblias que, miren cuántas Biblias, 10 Biblias le sacaron porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Vieron cuánto le quitaron? ¿Le quitaron cuántas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 palabras le quitaron. ¿Y qué dice la Biblia? No le quitarás ni una. Nada. ¿Ven por qué les digo Biblias satánicas a todas estas cosas? Así que sigamos. ¿Qué más? Mateo 23, 14 dice. Mateo 23, 14, pueden ir con su Biblia, abrir en Mateo capítulo 23, versículo 14, dice, la Reina Valera Gómez dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y por pretexto hacéis largas oraciones, por tanto llevaréis mayor condenación. ¿Ok? ¿Qué dicen las nuevas versiones? Bueno. La JBS termina con, por eso llevaréis más grave juicio. No es más grave juicio. Dice, llevaréis mayor condenación. ¿Ok? La mayor condenación. Condenación, no solo un castigo, no solo un juicio, no, la mayor condenación. ¿Ok? Y fíjense acá, la NBI le borró todo. Se ve que no era para ellos no es un mensaje para los fariseos y escribas. Palabra de Dios para todos. Bueno, menos para los fariseos y los escribas. También. La Reina Valera 2015, una coma. Qué chiste. Y fíjense que la traducción lenguaje actual le puso otro, nada que ver. Le puso, ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a los demás y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. Eso es de otro versículo. Pero se lo puso acá en Mateo 23, 14. Y la Reina Valera 2015 le quita completo, solo le deja una coma al versículo. La palabra de Dios para todos, supuestamente, la palabra de Dios para todos, supuestamente, también borraron el versículo entero. La nueva versión internacional le borraron el versículo entero. ¿Vieron? Ahora vamos a Marcos 7:16.
Marcos 7:16 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Es muy fácil esto de entender, o sea, no hay que cambiarle y transformarle, y porque es un gran misterio, tanto que hay que ayunar y orar muchos años para entender esta escritura. No, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Decíselo a un nene de 4 años y va a entender. Decíselo a un viejo de 80 años y va a entender. Pero ¿qué pasa con las nuevas versiones? Otra vez, la nueva versión internacional le borró el versículo entero. La palabra de Dios para todos, supuestamente, de Dios, supuestamente, le borró el versículo entero. La BLP dice, quien pueda entender esto, que lo entienda. Transformó el mensaje, cambió el que si alguno tiene oídos para oír, oiga, le cambió a quien pueda entender esto, que lo entienda. No es lo mismo oír que entender, no es lo mismo tener oídos que entender, o sea, ¿se entiende? La Reina Valera actualizada 2015, la actualizaron tanto que borraron el versículo. Bueno, ahí está. Y fíjense, la traducción lenguaje actual viene medio atrasada o adelantada, que usa otros versículos en lugar de este. Está mal. Biblias satánicas, ¿ok? Sigamos viendo. Ustedes vayan viendo con sus propios ojos, vean las cosas como es. Apocalipsis 8:13, esto es muy interesante. Fíjense, Apocalipsis 8:13 dice, y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros sonidos de trompeta de los 3 ángeles que están por tocar. O sea, un ángel está anunciando otros ángeles. Vamos a ver que acá muchos versículos van a decir, oí volar un águila. ¿Es lo mismo un ángel que un águila? No. La LBLA dice un águila. JBS dice un ángel. Acá Dios habla hoy un águila. La NBLA un águila. NBB un águila. NTV águila. Encima, o sea, fíjese lo que dice la NTV. Entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte. Terror, terror, terror. Para todos los habitantes de este mundo, por lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles toquen sus trompetas. No es lo mismo ay, ay, ay que terror, terror, terror. Ciertamente no dice terror, terror, terror. Dice ay, ay, ay. No es lo mismo. No se le cambia la palabra de Dios, ¿ok? Son una porquería las nuevas versiones. No sé si se dieron cuenta, ya es una basura. Tenés que tirar y quemar todos esos libros y no recomendarlos a nadie, ¿ok? Eso es lo que tenés que hacer como cristiano. Y tenés que exponer, pasarle este video a todos los que quieran conocer la verdad y que vean que son satánicas las nuevas versiones, ¿ok? El águila. Un águila, un águila, un águila. ¿Por qué? Porque dicen que no, pero el supuesto manuscrito dice águila. Tu manuscrito está corrupto, le cambiaron la palabra para que sea águila. Y ahí tenés esta cosa que no es válida. La palabra es ángel. ¿Por qué? Porque acá dice ángel. ¿Por qué? Porque la King James dice angel. Ángel. Dios dijo ángel. Dios dijo ángel, no dijo águila. ¿Ok? El mismo la Biblia del oso dice un ángel. No dice águila. ¿Vieron? Vienen después diciendo, no, nosotros encontramos un manuscrito más antiguo que decía águila. Mentira. ¿Se entiende? Esos manuscritos, repito, son mentira. Son manuscritos corruptos. Son manuscritos que supuestamente son de hace muchos años, pero mentira. Son falsificaciones. ¿Ok? Por eso está mal que diga águila. Se dice ángel. Aparte en el fin del mundo, ¿qué va a haber? Ángeles anunciando y todo eso. Así que bueno. Otra corrupción más. Vamos a ver qué más problemas tienen las nuevas versiones. Vamos a ver Efesios 5, versículo 9. La Reina Valera Gómez dice, porque el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? Sí, es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Ok? Vamos a ver qué dicen las versiones nuevas. ¿Preparados? El fruto, a ver, no hay nada misterioso, no hay nada, uy, qué profundo es este enseñamiento de la Biblia, wow, no lo puedo entender, voy a quedar como Daniel en cama durante una semana porque leí este versículo. No. El fruto del Espíritu es en toda bondad,
justicia y verdad. ¿Ok? Simple, no es muy difícil de entender. Pero bueno, vamos a ver qué dicen las nuevas versiones. Porque el fruto de la luz consiste... Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto del Espíritu es en toda verdad. Pues la luz produce en... ¿Qué? Fíjense lo que dice la DHH. Pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Cuidado, porque Satanás se manifiesta como ángel de luz. Y acá ponen la luz. ¿Ven cómo engañan a la gente? Es el fruto del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Acá está nombrando, la luz, la luz. Sí, ¿qué luz? A ver. ¿Qué luz? La luz gnóstica, la luz de los católicos, la luz de los brujos, de los magos negros, la luz de los satanistas, la luz de los masones. ¿Esa luz? ¿La falsa luz? ¿Vieron? ¿Vieron? El fruto de la luz, dice la Reina Valera actualizada. No, es el fruto del Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice acá en la NBI. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Satánico. Satánico todo esto. En realidad dice la Reina Valera Gómez, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí bueno, ahí tienen otro ejemplo. ¿Qué más? Vamos a Apocalipsis 13, versículo 1. Acá Juan está diciendo, y me paré sobre la arena del mar. Y vi subir del mar, o sea, él se paró sobre la arena del mar. Y él vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. ¿Ok? Vamos a ver qué dicen la... Por ejemplo, la LBLA dice, el dragón se paró sobre la arena del mar. Y vi que subía del mar una bestia. La verdad que no. Juan se paró sobre la arena del mar. ¿Se entiende? Juan se paró sobre la arena del mar. Y acá estas Biblias corruptas dicen que el dragón se paró sobre la arena del mar. ¿Bien? ¿Ven? Y acá dice la DHH, directamente dice, vi subir del mar. O sea, le quitó a la palabra de Dios. Vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una corona. Y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Acá en la NBLA dice, el dragón se paró sobre la arena del mar. Mentira. Juan fue el que se paró sobre la arena del mar. ¿Ven? Otra vez, acá dicen, y el dragón se paró a la orilla del mar. ¿Bien? ¿Ven? ¿Ven cómo es? Ahora dice, después vi a una bestia, directamente dice, acá también le quitó la primera parte y le pone, después vi a una bestia que subía del mar. No, Juan se paró, dice, y me paré sobre la arena del mar. Y acá directamente le quitó esa parte y le pone directamente, después vi una bestia que subía del mar. ¿Ven? Y a estos le cambian y le ponen, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Los que escribieron esto le cambiaron, están condenados al lado de fuego, desde ya. Ya les voy a mostrar por qué. Los que cambian, los que tocan y manosean el libro del Apocalipsis, están condenados al lado de fuego. Chau, van a ser atormentados día y noche para siempre. Eso es. Es horrible. Y vas a leer una Biblia hecha por gente maligna. Hecha por gente que no es convertida. Hecha por gente que no tiene el Espíritu de Dios, sino espíritus satánicos en ella. Espíritus malignos en ella. Vas a leer una Biblia así, hecha por gente endemoniada y promocionada por gente endemoniada. Por falsos que dicen ser cristianos. No te conviene. Te aviso, no te conviene. Bueno, vean lo que les llama la atención. Pausen el video y presten atención, fíjense cuál versión les llamó más la atención, que está más corrupta, ¿ok? Sigamos. Lucas 2.33. Uy, esta es. La Reina Valera Gómez en Lucas 2.33 dice, y José y su madre. ¿De quién están hablando? De él, ¿no? Él sería Jesucristo cuando era menor, cuando era niño. Dice, y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. ¿Ok? Te hago una pregunta.
¿José es el padre de Jesucristo? Vamos a verlo. Fíjense lo que dice LBLA. Y los padres del niño estaban, bla, bla, bla. Y José y su madre, está bien. Y el padre y la madre de Jesús, dice. No, José no es el padre de Jesús. ¿Ven cómo sacan y niegan el nacimiento virginal de Jesucristo, la doctrina básica de la salvación del cristiano? O sea, es satánico esto. José no es el padre de Jesús. Dios el Padre es el padre de Jesús, porque nació de manera virginal. La profecía dice que la Virgen dará un niño. La Virgen dará un niño. Una mujer que no haya tenido relaciones, una mujer virgen. ¿Ok? Después sí, María tuvo un montón de hijos después. Jesús tenía un montón de hermanos en la carne, ¿ok? Pero Jesús es hijo de Dios, no de José. Eso es innegable. Me lo venís a negar, no aparezca nunca más en el canal. Que el Señor te reprenda. Pero, ¿vieron? Fíjense lo que dice esto, el padre y la madre de Jesús, mentira. La NBLA y los padres del niño, mentira. NBB y el padre y la madre del niño, mentira, encima minúscula. De él, encima de él, les ponen minúscula, él en minúscula, bajando, rebajando a Jesucristo, siempre rebajando a Jesucristo y siempre metiendo doctrina católica. NTB, los padres de Jesús, mentira. NBI, el padre y la madre del niño, mentira. Es CST, el padre y la madre del niño, mentira. PDT, los padres de Jesús, mentira. BLP, los padres de Jesús, mentira. BLPH, los padres de Jesús. José no es el padre de Jesús. José no era el padre de Jesús. Vas a leer una Biblia que te miente en la cara. Eso te va a llevar al cielo. Una Biblia que te miente, que te dice que José es el padre de Jesús. ¿Ven en el mundo enfermo en que vivimos? Gente piensa que con una Biblia satánica se va al cielo. ¿Ven el grado de engaño que hay? El nivel de engañada que está la gente. No, pero son mejores Biblias las nuevas y tenés que leer todas las nuevas versiones. No tengo que leer esta porquería. No tengo. No tengo que leer y vos tampoco. Nadie tiene que leer esta porquería satánica. Que el Señor reprenda a todos los que promocionan nuevas versiones. Que el Señor los reprenda. José y la madre del niño. RBC. Bueno, está. José y su madre. Fíjese lo que dice la Reina Valera revisada 77. Y su padre y su madre. Ay, ay, ay. Lo que hay que leer. Qué bárbaro. Bueno, sigamos. Lucas 4:4. Vamos a ver. Dice, la Reina Valera Gómez dice, y Jesús, en Lucas 4, versículo 4, dice, y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Se entiende? No es muy complicado. O sea, Jesús le respondió, respondiendo le dijo, escrito está, o sea, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Acá no hay ningún misterio, acá no hay ninguna revelación profunda, o sea, es algo simple, básico, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver qué hacen estos. LBLA. Dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Eso nomás. Y después, le quitaron. ¿Ven cómo rebajan la palabra de Dios? ¿Cómo les importa un pepino la palabra de Dios a estos satanistas en las nuevas versiones? Son satanistas. Dejen de decir que son cristianos. Miren. No solo de pan vivirá el hombre. Le quitaron. Le quitaron sino de toda la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Le quitó la NBLA, la DHH, la NBB, la NTB, la NBI, la CST, la PDT, la BLP, la BLPH, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera contemporánea, la traducción lenguaje actual. Todas esas le quitaron sino de toda palabra de Dios. ¿Ven qué satánico que es esto? ¿Ven qué satánico maligno que es esto? Pero vas a leer una Biblia de esas. Y eso te va a alimentar espiritualmente.
Si acá le quita el verdadero alimento espiritual. ¿Cómo te vas a alimentar espiritualmente de una palabra que le quitó, sino de toda palabra de Dios? ¿Cómo te vas a alimentar espiritualmente de una palabra, de una Biblia corrupta? A ver, ¿qué fruto tiene? Falsa doctrina, ecumenismo y la llegada del anticristo. Ese es el fruto de las nuevas versiones. Vamos a Mateo 6 ahora. Mateo 6, versículo 13. Mateo 6, versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. ¿Ok? Y el Padre Nuestro, Jesús se lo enseñó a Israel, no a los gentiles. Así que, jaja, tomen, todo usted que el Padre Nuestro fue la oración que Jesús enseñó. Le enseñó a Israel. Tenés que aprender de la dispensación. Los cristianos, oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús. Se ora en el nombre del Señor Jesucristo. No se reza al Padre Nuestro, no se repite el Padre Nuestro. Jesús se lo enseñó a Israel en ese momento, estando Él en la tierra. Él dio su vida en la cruz, subió a los cielos, cambió todo. ¿Ok? Así que mucho cuidado con los que el Padre Nuestro dice. Bueno, mucho cuidado, porque el Padre Nuestro Dios se lo enseñó a Israel, no a los cristianos gentiles. ¿Ok? El cuerpo de Cristo vino después. Así que mucho cuidado con eso. Pero fíjense, Mateo 6:13 dice: y no nos metas en tentación. Repito, la Reina Valera Gómez dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Buah, acá me parece que le quitaron el reino y poder y la gloria por todos los siglos a Dios, ¿no? Porque eso es lo que quiere el diablo, quitarle el reino, el poder y la gloria. Eso le quiere quitar. ¿Y cómo rezan los católicos? Y no nos dejen caer en tentaciones, sino líbranos del mal. Amén. ¿Y listo? En realidad la Biblia dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Y dicen ser cristianos y no glorifican a Dios. Y estos evangélicos apóstatas dicen que son cristianos y también no le dan gloria a Dios. Usan Biblias que rebajan a Dios. Usan Biblias que rebajan a Jesucristo. Usan Biblias que mienten sobre Jesucristo. Y que lo llaman Satanás, ¿sabías? Ya lo vamos a ver. Fíjense. La DHH. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Le quitó el reino, el poder y la gloria. La NTV también le quitó. La NBI también le quitó. La CST le quitó. La PDT le quitó. La BLP le quitó. BLPH también. Y mirá la traducción del lenguaje actual. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti. Y líbranos del poder del diablo. O sea, está exaltando más al diablo que al Señor. Y claro, ¿qué espera una Biblia satánica? Les voy a mostrar esto rápido antes que me olvide. Esto de que llaman a Jesús el diablo. ¿Sabías? Que si tenés una Biblia corrupta... es muy probable que llame a Jesucristo de Lucifer, o que llamen a Lucifer de Jesucristo. Ya vamos a ver, vamos a analizar esto. Isaías 14, anda Isaías 14, versículo 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer? ¿Quién es Lucifer? A ver, ¿quién es Lucifer? ¿O cómo se llama hoy Lucifer? Satanás. Antes su nombre era Lucifer, ahora es Satanás. ¿Quién es Lucifer? Satanás. Todos lo conocen, casi todos lo conocen como Satanás. En realidad dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Fíjense lo que dice... Vamos a acomodar esto acá. Isaías 14:12. ¿Se entiende? Principal. Lucifer, hijo de la mañana. Acuérdense de eso. Y fíjense lo que dicen varias nuevas versiones. La NB dice: hijo de la mañana. Ok. Estrella luciente, la NTV dice: hijo de la mañana. O lucero de la mañana, hijo de la aurora, dice la NBLA.
¿Lucero de la mañana? ¿Lucero de la mañana? ¿La PDT dice lucero de la mañana? ¿La CST dice lucero de la mañana? ¿Lucero hijo de la mañana? La Reina Valera contemporánea, ¿cómo caíste del cielo? Lucero de la mañana. ¿Qué? Vamos a ver qué dice Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Y fíjense que la Biblia de las Américas dice que Jesús es el lucero resplandeciente de la mañana, el lucero resplandeciente de la mañana. Y estas Biblias dicen que el diablo es el lucero de la mañana. El diablo es el lucero de la mañana. El diablo es el lucero de la mañana, el diablo es el lucero de la mañana, el diablo es el lucero de la mañana. ¿Ven cómo estas Biblias son satánicas? ¿Cómo llaman a Satanás de lucero de la mañana cuando Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana? Mucho cuidado con la Biblia que tenés, ¿eh? Qué satánicas que son las nuevas versiones. ¿Qué querés que te diga? Ahora vamos a Hechos 7:46. La Reina Valera Gómez dice en Hechos 7:46, el cual halló gracia delante de Dios y pidió hacer tabernáculo para el Dios de Jacob. Nada sorprendente, o sea, nada muy así complejo de comprender. El cual halló gracia delante de Dios y pidió hacer tabernáculo para el Dios de Jacob. A ver, ¿qué vamos a ver? ¿Con qué sorpresa nos vamos a encontrar? Se entiende tabernáculo para el Dios de Jacob. Acá dice, ¿no? DHH dice, y él encontró favor delante de Dios y le pidió un lugar donde viviera la descendencia de Jacob. Nada que ver. Nada que ver. La NBB dice, Dios bendijo enormemente a David y David le pidió permiso para edificar un templo para el Dios de Jacob. No. No. Dice, el cual halló gracia delante de Dios y pidió hacer un tabernáculo para el Dios de Jacob. ¿Ven cómo las Biblias nuevas la quieren complicar? ¿Ven cómo la quieren complicar? ¿Quieren complicar y agregar y torcer la escritura? Fíjense, PDT. David contaba con la aprobación de Dios y le dio permiso para construir un templo donde el pueblo de Jacob pudiera adorar. No. Pidió hacer tabernáculo para el Dios de Jacob. Simple. Fíjense ahora, la BLP dice, por su parte David, que gozaba del favor de Dios, solicitó proporcionar un santuario a la estirpe de Jacob. No es un santuario a la estirpe de Jacob, es un tabernáculo para el Dios de Jacob. Nada que ver estas BLP, nada que ver. ¿Qué más? Mateo 16:18, esta es terrible. Reina Valera Gómez, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Ok? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, sabemos, los cristianos salvos sabemos que somos parte de la iglesia de Jesucristo, que no es el catolicismo, obviamente, y que estamos salvos del infierno. De eso se trata lo que hizo Jesucristo en la cruz para salvarnos del infierno. Entonces, por eso dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia edificada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo es la roca. Porque Pedro significa piedra, nada que ver. Piedrita, nada que ver. No tiene nada que ver. Pedro no significa roca. Pero viste, vienen estos enfermos, endemoniados, a decir, no, porque el manuscrito acá dice que... Sí, el manuscrito corrupto dice todo lo que vos quieras que diga, infeliz. El manuscrito dice... dicen que el manuscrito de Mateo fue escrito en arameo. Para que acá diga que piedra significa... que Pedro significa roca. No, Pedro no significa roca. Pedro significa piedra. Piedrita, eso. Pero bueno, ¿ven la intención, la mala intención que tienen? Porque la roca es Cristo, no Pedro. La iglesia fue edificada sobre Jesucristo, la roca. ¿Qué roca hay como nuestro Dios? ¿Ok? Pero fíjense,
¿Ven? Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué dicen las nuevas versiones? Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. ¿Qué Hades? ¿Qué es el Hades? ¿El Hades? ¿El jugo? No, es el infierno, las puertas del infierno, no del Hades. Porque el Hades es una palabra griega del mundo de los muertos. No tiene nada que ver el mundo de los muertos con el infierno, ¿ok? Con el infierno que Jesucristo predicó no tiene nada que ver con el paganismo. ¿Ven cómo las nuevas versiones asocian y le lavan el cerebro a la gente para que después salten ateos a decir, no, pero la Biblia dice el Hades, entonces Jesucristo era pagano porque dice Hades y porque y empiezan a mezclar las cosas y dicen que el cristianismo es todo paganismo y nada que ver? ¿Gracias a qué? A las estúpidas nuevas versiones que dicen estupideces. ¿Ok? Sigamos viendo, sí. DHH, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. No, sobre esta piedra no, ¿ven? Sobre esta roca. Jesucristo es la roca, no la piedra. Piedra es Pedro, la roca es Cristo. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Todo pro-católico estas nuevas versiones. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. El Hades no, es del infierno. Dice infierno, no dice Hades. Fíjese lo que dice la NTV. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Pedro no significa roca. Cristo significa roca. Acá está mintiendo, ¿ven? Te hago una pregunta, ¿tu Biblia te miente? A mí la Reina Valera Gómez no me miente. A mí la King James no me miente. A mí la Almeida Corrigida Fiel no me miente. ¿Tu Biblia te miente? ¿Te miente en la cara como hace la NTV? Pedro no significa roca. Pedro significa piedra. Y piedra es una piedra pequeña. No vas a comparar una piedra con una roca. ¿Ok? ¿Ven cómo la NTV es pro-católica? ¿Quién estará detrás? Ya les voy a mostrar quién está detrás de todo esto. En otro video igual. ¿Quién está detrás de toda esta basofia de las nuevas versiones? Y bueno, elijan. Tienen para elegir la herejía que ustedes quieran. De todas estas Biblias satánicas. Fíjese la traducción en lenguaje actual. Por eso te llamaré Pedro. Nada que ver. Que quiere decir piedra. Sobre esta piedra, ahí le cambiaron, ¿no? Ahí le cambiaron, ahí le pusieron, bueno, piedras. Pedro es la piedra y sobre Pedro fue construida la iglesia. No, mentira. Y la muerte no podrá destruirla, mentira. Nada que ver. ¿Vieron cómo le cambiaron todo el versículo? Le cambiaron todo. Comparen. Sigamos. Efesios 2:20, voy a comprobar. Reina Valera Gómez, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Ok? Y el contexto habla sobre la iglesia, los creyentes, los cristianos. ¿Ok? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a ver qué dicen las versiones satánicas. NBB, ¿y sobre qué firmes cimientos están edificados? Nada menos que el de los apóstoles y profetas, y con Cristo mismo como piedra angular. Eso no está escrito acá en la Reina Valera Gómez. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Vieron que la Reina Valera Gómez, las Biblias verdaderas tienen un lenguaje más serio? ¿Un lenguaje menos retorcido y estúpido? Las nuevas versiones tienen un lenguaje retorcido y estúpido. ¿Y sobre qué firmes cimientos están edificados? Nada menos que el de los apóstoles y profetas. ¿Ven? Fíjense la PDT. Ustedes los creyentes son esa casa, construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. ¿Por qué tanta palabrería? A ver. Ok. Le cambian varias cosas. Sigamos. Vamos a ver qué más. Fíjense esto. 2 Corintios 2:17. La Reina Valera Gómez dice, porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios. Antes, con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Ok? Y este versículo habla de los que adulteran la palabra de Dios. Y vamos a ver qué dicen los que adulteran la palabra de Dios
sobre en este versículo. A ver, ¿qué dicen estos enfermos de Nuevas Versiones? LBLA, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mentira, ustedes sí comercian con la palabra de Dios. ¿Vieron cómo mienten? Sí comercian con la palabra de Dios. Sí son mercaderes falsos de la palabra de Dios. Sí están negociando con el mensaje de Dios. Y mentira, acá no están hablando con sinceridad en estas Biblias. Estos traductores no hablan con sinceridad. Son todos unos mentirosos, enfermos satánicos. Fíjense la traducción del lenguaje actual. Dice, algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así. ¡Mentira! ¿Ven cómo te mienten en la cara? Dios es testigo que trabajamos con sinceridad y honradez. Mentira, ya lo vimos. Todas las Biblias estas están corruptas. ¿Qué va a ser sinceridad y honradez? Son unos mentirosos. Están diciendo, te están mintiendo en la cara, te están diciendo, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Sí son. Nosotros no negociamos con la palabra, no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía. Sí lo hacen, sí negocian. PDT, NBI, CST, NTV, NBB, NBLA, DHH, todos ustedes son una porquería, todos ustedes son unos siervos del diablo. Que el Señor los reprenda. Todas estas personas que trabajaron en estas Biblias corruptas. Fíjense lo que dice acá en la NTV. ¿Ya ven? No somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Sí son. Ustedes son parte de la apostasía. Ustedes son parte de tantos charlatanes que predican mentiras para provecho personal. ¿Vieron cómo tu Biblia vieron cómo está? Perdón, tu Biblia no. En caso de que esta sea tu Biblia, ¿vieron cómo si esta es tu Biblia te miente en la cara? ¿Vieron? Fíjense, nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. ¿Cómo te mienten en la cara estas nuevas versiones? Por favor. Sí negocian, sí trafican, sí falsifican, sí se benefician falsificando la palabra de Dios, sí son mercaderes falsos de la palabra de Dios. Qué mentirosos, qué bárbaro todo esto, che, impresionante. Miren cómo más mienten. Miren cómo más mienten estas Biblias. 2 Corintios 4, versículo 2 dice, antes bien hemos renunciado, o sea, la Reina Valera Gómez, la Biblia correcta dice, antes bien hemos renunciado a lo oculto y deshonesto, no andando con astucia ni usando la palabra de Dios con engaño, sino que por la manifestación de la verdad nos encomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. ¿Ok? 2 Corintios 4, 2 dice, ahí está, mienten. ¿Sabes por qué mienten todas estas Biblias? Porque sí adulteran la palabra de Dios. Sí proceden con astucia y falsean el mensaje de Dios. Sí usan trucos y alteran el mensaje de Dios. Te están mintiendo en la cara estas Biblias. Acá dicen, ni alteramos el mensaje de Dios. Lo alteran. Revisen de estas Biblias. Investiguen estas Biblias corruptas. Yo les mostré una parte, Está llena de estas cosas. Está llena de contradicciones. Está llena de porquerías, de versículos manipulados. Están llenas estas Biblias. Están llenas, son todas corruptas. Las nuevas versiones son todas corruptas. Así que elijan ustedes qué mentira prestar atención acá. Elijan. Todas mienten estas Biblias. Todas mienten porque lo que está detrás es algo muy maligno. Lo que está detrás de estas Biblias. Y ya se lo voy a mostrar en el próximo video. Pueden poner en pausa y elegir lo que más les llama la atención. LBLA, JBS, DHH, NBLA, NBB, NTV, NBI, CST, PDT, BLP, BLPH, Valera 2015, RBC, la 60, la 77, la 95, la Reina Valera actualizada, la SRB, BRG, TLA. Elijan. Fíjense, no, qué caraduras. Miren lo que dice la traducción lenguaje actual. No sentimos vergüenza de nada, y sí. Y sí, son caraduras, sirven al diablo, claro que no sienten vergüenza, son unos descarados sin vergüenza son. Ni hacemos nada a escondidas, no tratamos de engañar a la gente ni cambiamos el mensaje de Dios, otra vez mintiéndote en la cara. Sí tratan de engañar a la gente, sí cambian el mensaje de Dios. Al contrario, Dios es testigo de que decidimos solo la verdad, por eso todos pueden confiar en nosotros. Yo no confío en un montón de herejes, yo no confío en un montón de cuestionadores de la palabra de Dios,
Yo no confío en gente que adultera de verdad la palabra de Dios, en gente que falsea el mensaje de Dios, en gente que anda con engaños. Yo no confío en todas estas Biblias. Vamos a ver algunos versículos que están directamente borrados. Juan 5, del 3 al 4. Fíjense. Ok. Y el versículo 4 acá. Fíjense, Juan 5:4, la NBI borró, la PDT borró, la Reina Valera actualizada un punto, borraron. Marcos 7:16, acá algunos le borraron directamente. Este creo que ya vimos, vamos a ver, Marcos 15:28, a ver. Otra vez, la NBI borró, la PDT le borró el versículo completo. Y esa Biblia te va a bendecir, una Biblia que tiene versículos borrados. Después fíjense, investiguen si están estos versículos en su Biblia. Romanos 16:24, Hechos 28:29, Hechos 24 del 6 al 8, Hechos 15:34, Hechos 8:37, Juan 5 del 3 al 4, Lucas 17:36, Marcos 15:28, Marcos 11:26, Marcos 9:46, Marcos 9:44, Marcos 7:16, Mateo 23:14, Mateo 17:21. Vamos a ir a Marcos 9:44. Ahí está. Donde el gusano de ellos no muere, el fuego nunca se apaga, debería decir. Pero fíjense, la NBI le borró. La PDT le borró. La Reina Valera actualizada la actualizó tanto que le borró la parte donde dice que el fuego nunca se apaga, afectando a la doctrina del infierno. ¿Ven qué corruptas que están estas Biblias? ¿Ven qué corruptas están las nuevas versiones? Y podemos estar... O sea, si te pones a investigar, son un montón de errores y versículos borrados. Son un montón. Así que para cerrar, la Reina Valera Gómez dice: antes bien, hemos renunciado a lo oculto y deshonesto, no andando con astucia, ni usando la palabra de Dios con engaño, sino que por la manifestación de la verdad nos encomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. ¿Ok? Y vamos a ver por qué dije que se están condenando al lago de fuego. Apocalipsis 22:18 dice... Perdón, vamos a ver si... Vamos a leer completo el versículo. Sí. ¿Ok? Bueno, acá dice, Apocalipsis 22:18 dice: porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22:19 dice, esa es la advertencia. Reina Valera Gómez dice, Apocalipsis 22:19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Y saben qué pasa cuando alguien no está escrito en el libro de la vida? Va a ser echado al lago de fuego. Hay muchas personas que manosearon, muchas personas manosearon el libro del Apocalipsis y bueno, serán lanzadas al lago de fuego. Así que mucho cuidado, la palabra de Dios es importante. ¿Ven? No te metas con la palabra de Dios y no vaya a ser que quieras leer una Biblia que está maldita. Están malditas esas Biblias. Dios, acá está la maldición. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Las nuevas versiones están malditas. Está comprobado. Están malditas.
tiralas, quemalas, son objetos malditos, ¿ok? Quemá las nuevas versiones, no se las recomiendes a nadie, ¿ok? Y te dejo una tarea para la casa. Pueden anotar o hacer la prueba con la Biblia que tengan. Espero que sí. Bueno, si ya se dieron cuenta que es una cosa, que es una Biblia nueva versión, tírenla, quémenla mejor, que nadie la agarre, ¿ok? Ahora, la prueba es del 3.16, ¿ok? Si son realmente todos los versículos en tu Biblia inspirados por Dios, porque vemos que 2 Timoteo 3.16 dice que toda escritura inspirada, es dada por inspiración de Dios, ¿ok? Y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero hacé la prueba con 2 Timoteo 3.16, Primera de Juan 3.16, Primera a Timoteo 3.16, Juan 3.16, Génesis 3.16, Hebreos 3.16, Marcos 3.16, Apocalipsis 3.16, 2 Corintios 3.16, Mateo 3.16, segundo libro de Reyes 3.16, Nahum 3.16, Joel 3.16, Lamentaciones 3.16, Jeremías 3.16, Habacuc 3.16, segundo de Crónicas 3.16, Daniel 3.16, ¿ok? Anotá eso, puedes obviamente reproducir de vuelta lo que dije. Anotá y compará, buscá en internet y compará todas esas escrituras a ver cuál es la palabra de Dios pura. Yo desde ya te digo, la Reina Valera Gómez es la mejor Biblia en español que tenemos hoy, y el resto de las Biblias que no sean texto recepto, o sea, todas estas Biblias modernas son satánicas, son corruptas, ¿ok? Recomiendo la Reina Valera Gómez y ya vamos a comprobar qué tan buena es la Valera 1602 purificada, esta nueva que salió. Es nueva, pero dicen que es basada en el texto recepto, así que vamos a ver. También salió la SBT, la Reina Valera SBT, la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Tiene varios errores, ya no es como que sí, pero no. Parece ser que es, ¿cómo se llama? Que es preservada y que es, ay no, sí, pero es mentira, es corrupta también, porque yo escuché hablar al que estuvo en el comité de traducción y dijo, no queremos hacer una King James en español. Bueno, listo, anda al infierno entonces, así de corta. ¿No querés hacer una Biblia así como la palabra King James, como la bendita King James? Aunque el Señor te reprenda, listo. No les recomiendo la Reina Valera SBT, ¿está? Así que bueno, estas son las Biblias satánicas. Gracias por todo, gracias a todos por ver el video. Se vendrán más estudios, más información que voy a sacar. Pido oración por el canal, pido oración porque pueda llegar la verdadera palabra de Dios a más personas, que puedan más personas despertar y salirse de falsos sistemas. Así que bueno, muchas bendiciones a todos, que Dios bendiga cada una de sus vidas. Gracias por mirar el video y nos vemos la próxima.